Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ya no limitaban su acción como las autodefensas de los años 80, a golpear solo a las redes de apoyo de la guerrilla, sino que ahora lanzaban una verdadera cruzada de limpieza, que pasa por la expulsión total gracias al terror y las masacres colectivas de la población de las áreas antiguamente controladas por la insurgencia. El número de desplazados, que llegaba en 1995 a 500,000, se dispara a raíz de la arremetida paramilitar a cientos de miles anuales, hasta el año 2003. La expulsión de los civiles que vivieron bajo el arbitrio de las FARC y el ELN engrosa los cinturones de miseria en Medellín, Cartagena, Cali y Cúcuta principalmente. Carlos Medina Gallego, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. No, lo que yo pienso es que primero el pacto del 93, 2010, 2019 se adelantó. Entonces no llegan en el 2010 al poder, sino llegan en el 2002. Y lo que van a hacer del 2002 al 2010 al 2019 lo hacen entre el 2002 y el 2010. Entonces el proyecto prácticamente se consume. Pero hay dos cosas que son importantes allí. Primero es que el paramilitarismo cumple el papel que tenía que cumplir en términos de control territorial y de recuperación del territorio para la institucionalidad y para la fuerza pública. Ahí sí pueden pararse en la raya lo que quieran, pero el paramilitarismo le colaboró al gobierno en recuperar el territorio y en posicionarse. Pero el segundo elemento que me parece importante es que esa relación entre narcotráfico, paramilitarismo, gobierno de Álvaro Uribe era una carga de ilegitimidad muy fuerte para Uribe. Y Uribe tenía que separarse del narcotráfico y separarse del paramilitarismo. Y entonces hace la propuesta que debía hacer en términos de lo pactado. Y lo pactado es que, llegado al poder, las fuerzas que debían conducir la guerra eran las fuerzas institucionales y que por lo tanto el paramilitarismo había perdido razón de ser. Pero es que ya tenían en el poder a su presidente. Entonces, ¿qué se resuelve, viejo? Desmovilizar a los paramilitares. Y se hace el acuerdo de Santa Fe de Ralito. El acuerdo de Santa Fe de Ralito es un acuerdo que se construye sobre la Ley de Justicia y Paz. Esa Ley de Justicia y Paz establece unos criterios en términos de la desmovilización. Es una desmovilización, entrega de armas, los comandantes van a pagar una cárcel de 8 años, etc. Lo que pasa es que allí se comete un acto de traición criminal. El Estado si el Estado negocia con la delincuencia, un pacto debe ser más grande que la delincuencia. Es decir, si la delincuencia traiciona el pacto, eso es propio de la delincuencia. Pero el Estado no puede traicionar un pacto que haya firmado con delincuentes, porque ese es un acto que no es legítimo para un Estado que busca que otros actores tengan confianza en él. Entonces, ¿qué hace? Los lleva primero a La Ceja, a un centro de recreación. Los pasa de La Ceja a una cárcel común y corriente, y de ahí a una cárcel de alta seguridad, y de un momento para otro, cuando los comandantes comienzan a hacer los aportes a la Comisión de Justicia y Paz, pero fundamentalmente a la verdad de lo ocurrido, cuando comienzan a hablar de los relacionamientos con las élites económicas, políticas, los crímenes cometidos, etcétera, etcétera, entonces de un lado para otro los extraditan. Me parece que ese es un acto de traición que se cometió con esos comandantes. Mire, son delincuentes, son criminales, son terroristas, pero usted pactó con ellos, cúmplales. Entre otras porque en el cumplimiento de esos acuerdos estaba de por medio la verdad sobre la criminalidad del narcotráfico, los involucrados, los responsables, los financiadores, pero también la reparación de las víctimas. Entonces las víctimas se quedaron sin quien las reparara, se quedaron sin la verdad de los crímenes, ¿sí? Por un acto de extradición. Con una contundente victoria en primera vuelta, Álvaro Uribe Vélez llegó al poder movilizando a un gran número de colombianos en torno al lema de la campaña: mano firme, corazón grande, que contenía la reiterada inconformidad del país frente al fracaso de un proceso de paz, que antes de debilitar el poder de la insurgencia, multiplicó sus zonas de influencia y permitió la expansión del paramilitarismo.
León Valencia, investigador del conflicto armado colombiano. Eso fue una rebelión contra la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 y lo que fue las elecciones de alcaldes y gobernadores, el habilitar eso, pues era un intento democratizador desde el centro del país y pues daba la circunscripción nacional de Senado y empujaba el voto de opinión, y las élites regionales pensaron esto va, digamos, va a descontrolar todo el sistema político local, y entonces empezaron a hacer una oposición a ese proceso democratizador que se venía con la Constitución del 91, y encontraron en un actor ilegal un aliado para hacer esa oposición, que son los núcleos paramilitares y de narcotraficantes, y ahí se asociaron. Fue una rebelión contra la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 tiene dos hechos trágicos, y es que los de esta gente de las élites de derecha regionales pensaban que la Constitución no había ido muy lejos, que había hecho reformas inaceptables, y los de la guerrilla de las FARC y el ELN dijeron que se había quedado corta y mantuvieron su accionar armado, de manera que la Constitución del 91 recibía una confrontación de los dos lados, desde los dos extremos del espectro político, de esa derecha regional que no aceptaba esas reformas, y de los de la izquierda armada que creían que se había quedado corta esa reforma política y que no los incluía. Ya para las elecciones del 98 parlamentarias hubo expresiones, era el momento de expansión ya de ese fenómeno, pero donde se expresó de manera más impresionante fue el 2002. Y fíjese, el 2001, en la antesala del 2002 se pusieron 2000 y 2001 las más grandes masacres de este país. El 2001 fue el año más violento en todo un siglo. Entonces fue antecedido a esas masacres. Eso fue lo que investigamos con Claudia López. Ella asociaba mucho masacres con intervención política, y luego nosotros hicimos la ruta de la expansión del paramilitarismo, y decíamos, por donde fue pasando el paramilitarismo se fueron concretando acuerdos políticos importantes. Entonces las elecciones donde se concretó eso fue las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2002 y las elecciones locales de 2003. Nosotros fuimos con Mauricio Romero y yo, que éramos los que conducíamos la investigación de la parapolítica, fuimos a Santa Fe Ralito en enero de 2005, ya cuando teníamos terminada la investigación, y pusimos sobre la mesa de los líderes de las autodefensas lo que habíamos investigado, y empezamos a preguntarle, bueno, ¿es cierto que ustedes han hecho acuerdos con estos grupos? La mayoría nos los confirmaron, y nos dijeron una cosa que después el fiscal general Iguarán terminó diciendo, y es: la mayoría no los buscamos nosotros. La mayoría de esos políticos nos buscamos nosotros. Fueron los políticos los que nos buscaron a nosotros y nos daban los contactos en las zonas y nos proveyeron de armas y nos dieron dinero. O sea, eso fue lo que terminó diciendo también Iguarán, porque aquí se da una captura del poder invertida, y es son los paramilitares que se van a meterse en el aparato político, sino que son llamados por el aparato político para asociarse con ellos. Con la política de seguridad democrática, Uribe interviene el conflicto armado en el país desde dos frentes: desmovilización de paramilitares y confrontación militar a la guerrilla. Sin duda, el primer periodo de gobierno de Uribe surte los resultados esperados por la ciudadanía, logrando el más alto nivel de popularidad de un presidente en toda la historia política de Colombia. General en retiro Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Yo diría que al finalizar el gobierno del presidente Pastrana, entonces hay una victoria política frente a la FARC. Esta victoria política se manifiesta mediante dos aspectos. El primero es que internamente el pueblo colombiano disminuye notoriamente a aquellas personas que consideraban que la FARC podía resolver sus dificultades. Es decir, el apoyo, que nunca ha sido importante por parte de los colombianos, pero disminuyó dramáticamente. Los colombianos durante ese periodo, dijéramos, se percataron de qué eran la FARC, se actualizaron en ese conocimiento, y la mayoría de los colombianos que antes apoyaban a la FARC desdibujaron su imagen, se desencantaron de la FARC y tuvieron una actitud distinta que aún perdura hasta hoy. Por el otro lado, internacionalmente, cuando se inician esas conversaciones, la FARC tenía un apoyo internacional muy importante. Se dice que incluso la diplomacia
de la FARC era más eficiente que la propia diplomacia del gobierno colombiano. Es decir, la FARC había logrado un grado de simpatía, particularmente en Europa, como nunca antes en la historia lo había tenido. Eso también se acaba. Es decir, la FARC termina ese periodo presidencial del presidente Andrés Pastrana consideradas como grupos narcoterroristas por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea. Eso, desde el punto de vista político, es desastroso para la FARC. A partir de ese momento, una reorganización de las fuerzas militares inicialmente, que permiten, dijéramos, soportar inicialmente en una forma débil, pero diferente. Se organizó 3 brigadas móviles que antes eran independientes, se consolidaron en una sola organización que se llamó Fuerza de Despliegue Rápido, o FUDRA, que permitía con esa concentración por lo menos hacer un cambio en lo que había sido la operatividad anterior, en el sentido de que cuando la FARC atacaba ya por lo menos teníamos una fuerza considerable que tenía los recursos suficientes para poder movilizarse hasta el punto donde sucedían las actividades. O sea que eso es un cambio interesante. Pero durante ya el gobierno en sí viene lo que constituye el Plan Colombia, y por lo tanto en el año 1998 se inicia haciendo esta actividad operacional de FUDRA y demás, pero ya para el primer gobierno del presidente Uribe, el presidente Pastrana entrega lo que es el Plan Colombia, con esa ayuda norteamericana, con esa tecnología de punta, porque con ese fortalecimiento de todas las instituciones, de la Fiscalía, de la Procuraduría, la parte de justicia, es decir, el Estado colombiano era otro, y unas Fuerzas Armadas entrenadas con tecnología de punta, con una alta moral, bien equipadas y una capacidad aérea muy diferente. Así que durante cómo se organizan las tropas y cómo se dirigen para dar cumplimiento a las políticas del gobierno a través de un plan de guerra que se denomina Plan Patriotas, y que fue muy exitoso porque empezó a cambiar la correlación de fuerza, y unos éxitos formidables que le dieron a los colombianos la esperanza de que realmente no era cierto que hubiese un empate negativo, que era cierto que sí se podía defender al pueblo colombiano, protegerlo y dijéramos atacar a la FARC en sus áreas sensibles, lo que no había ocurrido antes. Se frenó y se empezó a disminuir esa capacidad armada formidable que habían logrado la FARC acumular, que uno podría decir que entre los años 94 y 98 es como el periodo punta de esas circunstancias. En el segundo gobierno del presidente Uribe se hacen actualización de ese plan de guerra, se le pone el nombre de plan de guerra consolidación, que significaba que íbamos a aprovechar lo que se había logrado en ese primer periodo, los éxitos alcanzados, y se fijaban ya unos propósitos estratégicos en el sentido de direccionar esfuerzos especiales hacia lo que eran los cabecillas, que nunca antes habían sido tocados por la FARC. Y los resultados de ese periodo, ustedes los tiene reciente el pueblo colombiano, no voy a repetirlos, pero significó ya una recuperación real del territorio, no solamente con la presencia del soldado. El plan se llama consolidación, en el sentido de que no solamente se liberaba, porque esa es la palabra que uno podría decir exactamente, poblaciones que habían estado sometidas bajo un cabecilla de la FARC, sino que ese soldado tenía además, porque el Estado sí lo preveía, una posibilidad de resolver la situación de orden social que había en el sitio. Me explico. El soldado antes llegaba, generaba la libertad, que eso es un don precioso, es dijéramos el don más preciado que tiene el ser humano hoy en el siglo XXI, pero el soldado no tenía respuesta a las necesidades sociales. Esa persona estaba feliz 3 días, pero los 3 días se daba cuenta que no había un enfermero, que las necesidades que había en esa población y que la tropa no podía resolver. Con el plan consolidación se le agrega a esto un componente social. Ese comandante militar hacía una lista de las necesidades y el Estado colombiano le daba una prioridad y iba a resolverlas. Así que la ciudadanía no solamente había recuperado su libertad, sino que empezaba a tener la asistencia social del Estado. Eso fue verdaderamente maravilloso. Se empieza a hacerle los asuntos de sustitución de estos cultivos en los cuales había sido obligado la población a sembrar, para tratar de
de que ellos pudieran recuperar sus costumbres en la agricultura, en la ganadería, y ahí tenemos la situación hasta el día de hoy. Por supuesto que yo considero que hubo un gran equipo en este plan, en este segundo gobierno, constituido por el presidente Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por el ministro en ese entonces Juan Manuel Santos de Defensa, por un mando extraordinario y unos soldados y policías que siempre han sido heroicos y dedicados a esa misión de darle todo en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Eso fue un equipo verdaderamente exitoso. Hemos tenido situaciones complejas, como la que se dio cuando hubo esta situación de Soacha, que yo considero ha sido lo peor que le pudo haber pasado al ejército. Francamente inexplicable, porque se habían hecho tantos esfuerzos por difundir lo que es el respeto a los derechos humanos, por darle desde el momento que estaban en las escuelas de formación la importancia que tiene para las Fuerzas Armadas de un país actuar en una forma transparente entre la Constitución y la ley. Trajimos asesores de todas partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, que habían tenido experiencias en conflictos como parecidos al nuestro, en el sentido de que está la población inserta, para poder nosotros generar una doctrina propia con base en la experiencia de afuera, pero decantada en las necesidades colombianas, y generar un manual operacional que permitía poder actuar por parte de las tropas dentro de la Constitución y la ley, y de una manera que ese empleo de la fuerza se hiciera de acuerdo con los cánones internacionales. Apareció este fenómeno desgraciado, afortunadamente superado. Yo creo que la superación más grande es que desde un principio, cuando ya se supo esta horrorosa realidad, la propia institución, el propio ejército reaccionó en una manera muy positiva, aislando a estas personas conscientes de que jamás merecieron portar el uniforme. Se dio toda la colaboración a la justicia. Creo que sí fue un pésimo momento, pero también permitió mostrar que la institucionalidad como tal era más grande que esta decepción, y que se pudo concentrar en aquellas personas que lamentablemente fallaron. Sin dejar de lado la política de mano dura, encaminada a combatir la subversión, rasgo esencial de la política de seguridad democrática, instaurada por Álvaro Uribe Vélez, el gobierno emprende el cuestionado proceso de negociación con los grupos paramilitares. Proceso que debería terminar con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la vida civil. León Valencia, investigador del conflicto armado colombiano. Eso fue una rebelión contra la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 y lo que fue las elecciones de alcaldes y gobernadores, el habilitar eso, pues era un intento democratizador desde el centro del país, y pues daba la circunscripción nacional de Senado y empujaba el voto de opinión, y las élites regionales pensaron esto va, digamos, para descontrolar todo el sistema político local, y entonces empezaron a hacer una oposición a ese proceso democratizador que se venía con la Constitución del 91, y encontraron en un actor ilegal un aliado para hacer esa oposición, que son los núcleos paramilitares y de narcotraficantes, y ahí se asociaron. Fue una rebelión contra la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 tiene dos hechos trágicos, y es que los de esta gente de las élites de derecha regionales pensaban que la Constitución no había ido muy lejos, que había hecho reformas inaceptables, y los de la guerrilla de las FARC y el ELN dijeron que se había quedado corta y mantuvieron su accionar armado, de manera que la Constitución del 91 recibía una confrontación de los dos lados, desde los dos extremos del espectro político, de esa derecha regional que no aceptaba esas reformas, y de los de la izquierda armada que creían que se había quedado corta esa reforma política y que no los incluía. Ya para las elecciones del 98 parlamentarias hubo expresiones, era el momento de expansión ya de ese fenómeno, pero donde se expresó de manera más impresionante fue el 2002, y fíjese, el 2001
en la antesala del 2002 se pusieron 2000 y 2001 las más grandes masacres de este país. El 2001 fue el año más violento en todo un siglo. Entonces fue antecedido a esas masacres. Eso fue lo que investigamos con Claudia López. Ella asociaba muchos masacres con intervención política, y luego nosotros hicimos la ruta de la expansión del paramilitarismo y decíamos, por donde fue pasando el paramilitarismo se fueron concretando acuerdos políticos importantes. Entonces las elecciones donde se concretó eso fue las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2002 y las elecciones locales de 2003. Nosotros fuimos con Mauricio Romero y yo, que éramos los que conducíamos la investigación de la parapolítica, fuimos a Santa Fe Ralito en enero de 2005, ya cuando teníamos terminada la investigación, y pusimos sobre la mesa de los líderes de las autodefensas lo que habíamos investigado y empezamos a preguntarle, bueno, ¿es cierto que ustedes han hecho acuerdos con estos grupos? La mayoría nos confirmaron y nos dijeron una cosa que después el fiscal general Iguarán terminó diciendo, y es: la mayoría no los buscamos nosotros. La mayoría de esos políticos nos buscamos nosotros. Fueron los políticos los que nos buscaron a nosotros y nos daban los contactos en las zonas y nos proveyeron de armas y nos dieron dinero. O sea, eso fue lo que terminó diciendo también Iguarán, porque aquí se da una captura del poder invertida, y es son los paramilitares que se van a meterse en el aparato político, sino que son llamados por el aparato político para asociarse con ellos. Es una desmovilización parcial, pues Álvaro Uribe, que había apoyado muchas de esas manifestaciones extrainstitucionales y ese referente de convivir en la población para protegerse, dice él, de la ofensiva guerrillera, luego dice: ahora yo estoy en el poder, voy a fortalecer el Estado y las fuerzas militares, y mi apuesta es institucional ahora en el combate a la guerrilla. Y a su vez, pues eso ya había llegado a un punto alto. Entonces el complemento, la estrategia era negociar y legalizar a los paramilitares, darles un puesto en la vida del país, y al mismo tiempo derrotar militarmente a las guerrillas, aplicando una estrategia inversa a la que había intentado Pastrana, que era golpear a las paramilitares y negociar con la guerrilla. Y claro, Uribe, con un poco de mayor eficacia, logró parcialmente las dos cosas. Pues logró negociar con los paramilitares y desmovilizarlos parcialmente, y logró golpear a la guerrilla también parcialmente y expulsarla de centros de producción, y también, digamos, golpear su mando central, tales territorios. Hizo las dos cosas parcialmente, pero las dos fuerzas quedaron vivas. Las unas mutaron en bandas criminales, que son el caso de los paramilitares, y los otros pues se transformaron en unas guerrillas otra vez más móviles, más fluidas en el territorio, ya no tenían como eje el territorio sino la población, y bueno, y llegaron a este proceso de negociación. Pero esa es digamos la historia de esa negociación. Ahora, la negociación misma pues era una negociación que estaba concebida para un proceso de legalización de grandes riquezas, de tierras, de rentas que habían capturado los paramilitares, y legalización del poder político. Eso era lo que pensaban los paramilitares. Ellos creían que Uribe no solo les acompañaba en esa idea, sino que tenía el poder para imponer ese tipo de negociación. La decepción de los paramilitares fue inmensa cuando se dieron cuenta que Uribe no tenía el poder para imponer ese tipo de negociación y blanquearlos, porque aquí funciona el Estado con muchas deficiencias, pero funcionan por los poderes públicos. Entonces la Corte Constitucional se le atravesó y le quitó el carácter político a estos paramilitares y los obligó a confesar y los obligó a pagar cárcel. En la sentencia C-340, que es la sentencia que modifica el proyecto de ley o la ley que sale del Congreso, y eso se derrumba la idea que tenían los paramilitares de llegar a la política, llegar a la vida civil y pagar penas de cárcel alternativas. Pero es el Poder Judicial el que hace, el que le pone freno a todo eso. Cuando se dan cuenta de eso, y pues a mí me lo ha comentado el ministro del Interior de ese entonces, Sabas Pretel, cuando los paramilitares se dan cuenta de esto, de que este tipo de negociación que ellos consideraban no se va a dar, se paran de la mesa, y es Sabas Pretel que les va a decir: a nombre del presidente Uribe no los vamos a extraditar. El presidente Uribe se compromete a no extraditarlo, y segundo, el presidente Uribe hace unos decretos para tratar de volver a las garantías que se le había dado por vía de la ley, y no se preocupen por eso. Y es
Ellos vuelven a la mesa Santa Fe Ralito después de esa promesa, pero eso no fue posible, ellos terminaron en la cárcel y el recurso de ellos fue empezar a hablar entonces de los políticos, el recurso de los paramilitares decepcionados fue empezar a confrontarse con Uribe y entonces Uribe terminó enviándolos a Estados Unidos para quitarse un problema de encima acá. Los grandes jefes, y yo hablé con ellos en Itagüí, los grandes jefes me dijeron una frase brutal, que me dijeron: León, nos mató el exceso de uribismo. Nosotros creímos que el presidente manejaba la situación y que lo que acordáramos con él, eso se iba a cumplir y que él tenía posibilidades de pasar eso por todos los filtros legales, no solo el Congreso sino las Cortes. Eso no ocurrió así, a nosotros pues nos engañaron. Y también decían, si nosotros hubiéramos sabido que esto iba a ser así, no hubiéramos negociado. Nosotros pensamos que la negociación se iba a sostener con penas alternativas, que la negociación se iba a sostener por un proceso de vinculación de nosotros a la vida civil, y nosotros estamos viendo muy difícil esta situación. Me llamó incluso de alta mar, porque lo habían llevado a un buque en alta mar a Macaco. Yo estaba en la casa del exfiscal Valdivieso en una entrevista en la que también estaba Rocío Arias, y Rocío Arias lo llamó y después él dijo: no, pero yo aquí estoy con León Valencia y con el fiscal. Entonces me dijo: páseme el doctor León Valencia, y yo hablé con media hora con Macaco cuando estaba en un buque en alta mar con la voz quebrada diciendo: oiga, la traición de Uribe es impresionante, todo lo que nos habían dicho no se cumple y nos están achacando que las razones por las cuales nosotros estamos acá es porque seguimos traficando con droga, pero eso no se negoció, todas esas cosas, eso se habló, esas cosas ahora vienen con nuevas cosas, nuevas exigencias que no se acordaron en Santa Fe Ralito, y fue dramático eso. José Obdulio Gaviria, político colombiano. Bueno, esa es una negociación que venía como le dije, del gobierno del presidente Pastrana. Incluso había tenido un nombre propio, el obispo de Sincelejo fue el que aupó y acogió incluso a los paramilitares para hacer los primeros contactos. De allí entonces el presidente Uribe toma el proceso, obviamente lo encabeza pues concretamente Luis Carlos Restrepo, y él le da forma en una negociación en donde primero se les dice que no es para tomar el poder o parte del poder, segundo que no es para gobernar, y tercero que tendrá que haber verdad, justicia y reparación, y los tres factores se realizaron, se cumplieron realmente. El libro de Evelio Henao, El fin de las AUC, verdad o ficción, es una extraordinaria obra. Ahí está, la historia terminará mostrando ese punto de vista, y sobre todo, primero, para saber qué eran las AUC realmente, los paramilitares, y qué fue lo que se negoció con ellos. De hecho, con ellos no se negoció sino su desmovilización y su reinserción. Cuando incumplieron las condiciones de la desmovilización, hubo que extraditarlos. Paramilitares que crecieron en los gobiernos, particularmente de Gaviria, de Samper y de Pastrana. Es una tarea impecable de desmovilización de una organización terrorista en el mundo, y así lo reconocen las Naciones Unidas, y en particular la OEA, que fue la que le hizo el seguimiento. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización: Julio César Casas Castro.